todo lo que necesitas saber sobre los ETF para empezar a invertir hoy mismo. Hola y bienvenidos a la Escuela de Trading. Soy Vincenzo Petrarca, trader independiente y pastor evangélico, y hoy hablaremos de una de las mejores herramientas para principiantes. Los ETF son herramientas muy útiles, versátiles y adaptables que puedes empezar a usar de inmediato. Empecemos. ¿Qué es un ETF? ETF significa Exchange Traded Fund, fondo de inversión en bolsa. En pocas palabras, es un fondo de inversión que se negocia en bolsa como una acción. La característica única de un ETF es que prácticamente replica un índice de mercado, como el S&P 500, el Nasdaq o el FTSE MIB. Básicamente esto significa que cuando compras un ETF, estás invirtiendo en una cesta diversificada de acciones que forman parte de un índice específico del mercado. Imagina, por ejemplo, que quieres comprar las 500 acciones más importantes de Estados Unidos. Puedes hacerlo comprando una sola acción, comprando un ETF que en su interior tendrá esas 500 acciones. Es decir, un ETF que se basa en el índice S&P 500. El ETF más famoso es el SPY. El SPY replica precisamente el S&P 500 y puedes invertir en estas 500 empresas como si estuvieras comprando una sola empresa. Esto es en la práctica un ETF. Y mientras que la gran mayoría de los fondos tienen costes de gestión considerablemente elevados, los ETF son simples, mucho más económicos y muy versátiles. Veamos en la práctica las principales ventajas de los ETF. La primera gran ventaja que debemos considerar es el hecho de que ofrecen una diversificación inmediata. Si quieres tener una cartera diversificada y no tienes muchos fondos, la opción más recomendable y efectiva es utilizar un ETF, porque un ETF distribuye el riesgo entre varios activos. Esto significa que si inviertes en una sola acción y esa acción sufre una caída, quiebra o tiene un problema, podrías llegar a perder la totalidad de tu capital invertido. Pero si tienes una cartera de empresas y una de ellas falla y tienes 500, las otras 499 seguirán en pie y por lo tanto la pérdida no será tan grave. La diversificación es una de las claves para poder tener una inversión a largo plazo que funcione. Por este motivo, he realizado una guía gratuita sobre diversificación. Puedes encontrar en la descripción de este video un enlace que te llevará a nuestro sitio Escuela de Trading y desde allí podrás acceder a un área reservada, te registrarás y en esa área reservada encontrarás nuestra guía sobre diversificación. Y periódicamente vamos añadiendo otros materiales gratuitos. Así que la diversificación de un ETF es una de las claves más importantes. La segunda cosa son los bajos costos de gestión. Como ya decíamos, un fondo como la inversión puede tener costos bastante altos. Los ETF, dado que replican un subyacente, por lo tanto la mayoría de los ETF no tienen estrategias complicadas, tienen costos realmente insignificantes. La tercera cosa importante es la liquidez. El ETF lo puedes comprar en cualquier momento del mercado o en cualquier bolsa. Normalmente es mucho más líquido que muchas pequeñas acciones que quizás tienen poca capitalización. Por lo tanto, es muy normal poder tener ETF que sean bastante líquidos en el mercado y no tener ningún problema ni para comprar ni para vender un ETF. La cuarta característica, la cuarta ventaja de un ETF es la transparencia. Siempre sabes qué estás comprando porque los ETF tienen documentos informativos en los que te dicen qué hay dentro y dado que replican fondos, digamos que replican índices, son fondos que replican índices conocidos, tú sabrás tranquilamente lo que estás comprando. La quinta ventaja es que se adapta a cualquier nivel de capital. Normalmente puedes comprar un ETF con poco dinero y esto te permite hacer planes de acumulación, los famosos PAC, en los que cada mes puedes comprar una parte de estos ETF y ponerlos dentro de tu propia cartera de inversión. Así que tienen un precio de entrada muy accesible para todos. Vamos a ver ahora cuáles son los tipos de ETF. No todos los ETF son iguales, ya que existen diversas categorías disponibles. Las principales son los ETF de acciones,
que replican los índices de acciones de varios mercados, como decíamos antes, el S&P 500 o un mercado mundial, por ejemplo. Luego están los ETF de bonos, que replican los índices de renta fija y son una opción ideal para quienes buscan mayor estabilidad. Invierten tanto en bonos del Estado como en bonos de empresas privadas. Luego están los ETF sectoriales, que son ETF que se enfocan en sectores específicos, como por ejemplo ETF de tecnología, ETF de salud o ETF de energía. Además de esto, también tienes la opción de encontrar ETF temáticos, que se enfocan y concentran en un tema o una tendencia muy específica, como puede ser en la actualidad un ETF sobre inteligencia artificial. Y por último tenemos los ETF sobre materias primas. Son los ETF, por ejemplo, que invierten en oro, en petróleo y en otras materias primas. Entre estos también podrías encontrar los que se consideran ETF para criptomonedas, por ejemplo, que aún no está claro si clasificarlas como una materia prima o como una moneda. Puedes encontrar ETF de divisas, en fin, hay diferentes tipos, pero los principales son estos 5, los de acciones, de bonos, sectoriales, temáticos y de materias primas. Si eres principiante, te aconsejo empezar por ETF más amplios y diversificados, como aquellos que replican los índices mundiales. Esto te da una mayor estabilidad y una mayor tranquilidad. Entonces, ¿cómo eliges un ETF? Antes de comprar un ETF, debes considerar algunos factores. Ante todo, el índice que estás replicando. En el momento en que compras el ETF, estás comprando un índice, lo que significa que te interesa comprar ese índice. Si, por ejemplo, compras un ETF de China que replica el índice chino, pero no te interesa invertir en el mercado chino, es mejor que cambies de ETF, ¿de acuerdo? Así que lo primero que debes asegurarte es qué está replicando ese ETF, cuál es su índice. La segunda cosa que debes analizar son las comisiones, los famosos TER. Hay ETF con comisiones muy bajas, incluso del 0,07%, así que la comisión es prácticamente inexistente. La tercera cosa que debes mirar son los volúmenes de negociación. Si es un ETF con alta liquidez, será mucho más fácil de comprar y vender. Si es más grande, con mayor capitalización, será más resistente en las distintas fases del mercado y es difícil que sea excluido de la bolsa, es decir, que lo retiren del mercado. Otra cosa que debes evaluar son los rendimientos históricos. El pasado no te garantiza resultados futuros, pero tener una idea de cómo se ha comportado este ETF en el pasado sin duda te puede ayudar a hacerte una perspectiva para el futuro. Ahora intentemos hacer algunos ejemplos prácticos. Queremos ir a la que es mi plataforma favorita para los ETF, que es Just ETF. Te recomiendo, si aún no lo has hecho, que visites este sitio donde encontrarás un buscador para tus ETF. Por ejemplo, en este momento te habla de los mejores ETF sobre el S&P 500, es decir, para el mercado americano. Ves que tiene un indicador de gasto anual que va del 0,03% al 0,15%. Te ha seleccionado 19 con un rendimiento en euros en 2024 al 31 de octubre del 22,57%. Ahora vamos a ver un momento esta selección de ETF que ha hecho. Aquí está el índice S&P 500. Este año ha tenido un rendimiento extraordinario. En este momento estamos alrededor del 38,82%, o sea, tremendo lo que está sucediendo este año en la bolsa. Entonces, por ejemplo, de los 19 que él nos ha filtrado, te muestra aquí el Vanguard de distribución y el Vanguard de acumulación. ¿Cuál es la diferencia entre distribución y acumulación? Cuando las empresas reparten dividendos, los ETF de acumulación acumulan estos dividendos y los reinvierten en el mismo ETF. Los ETF de distribución, en cambio, toman estos dividendos y te los entregan en tu portafolio. Por lo tanto, si tienes una estrategia en la que quieres tener una renta mensual, trimestral o cuatrimestral, dependiendo del tipo de ETF, entonces es mejor preferir un ETF de distribución.
Si en cambio estás apostando todo a una inversión a largo plazo, entonces elige los ETF de acumulación. Aquí también encontrarás el tamaño del fondo, ¿ves? Por ejemplo, puedes ver este aquí en millones de euros, 43,536 millones de euros. Si bajamos más, vemos que los últimos tienen solo, entre comillas, 4.855 millones de euros, que no son pocos, les aseguro que no son pocos. Pero también vemos lo bajas que son las comisiones, 0,07, 0,05, incluso hay este que tiene una comisión del 0,03. Ok, y por eso son realmente excelentes instrumentos. Otra cosa que quería mostrarte, cuando vas a la página de búsqueda, ves que hay una búsqueda, hay una cosa que dice encuentra los ETF. En la página encuentra los ETF. Él te divide los ETF por categorías, así que tendrás los ETF de acciones, de bonos, de metales preciosos, de materias primas, de criptomonedas, inmobiliarios y del mercado de divisas o monetario. Así que puedes decidir, por ejemplo, ir a ver todos los ETF de bonos, todos los ETF de acciones, y luego también puedes hacer una comparación muy completa. Así que si selecciono el Vanguard de distribución, por ejemplo, y el iShares de distribución, y selecciono, qué sé yo, el All World de distribución, ¿de acuerdo? Y si los quiero comparar, aquí encontraré la opción que dice compara en detalle la selección. Entonces, una vez que ya los he seleccionado todos, hago clic en compara en detalle la selección y el sistema me mostrará los 3 ETF representados gráficamente. ¿Ok? Así que aquí está el Vanguard, está el otro Vanguard y no sé exactamente qué pasó con la elección, parece que casi se superponen, pero está bien. Y entonces tienes la posibilidad de hacer una comparación exhaustiva entre los tres. Por ejemplo, veamos el periodo máximo para ver cómo se han comportado históricamente. Podemos ver que el All World ha tenido un rendimiento obviamente un poco más bajo respecto a los otros dos, pero probablemente en los momentos de retroceso es muy probable que el S&P 500 haya tenido drawdowns, es decir, pérdidas temporales mayores. ¿De acuerdo? Así que aquí también puedes ver las variaciones y la comparación directa entre los gastos de gestión, es decir, el TER. Por ejemplo, ves que el tercero tiene un TER de 0,22, mientras que los otros tienen un TER de 0,07 y 0,07. ¿Esto a qué se debe exactamente? Porque obviamente gestionar un fondo que abarque todo el mundo es más complicado que gestionar un fondo con 500 acciones. Luego está la réplica física o una réplica, digamos, no física. Así que si te interesan las acciones que realmente se compran, puedes elegir, y te aconsejo elegir, ETF con réplica física. Si en cambio no te importa que la acción sea comprada físicamente, sino que haya una réplica no real, no física, entonces puedes optar por los ETF que tienen una replicación no física. ¿De acuerdo? Entonces aquí encontrarás la divisa, la volatilidad a un año, así que puedes ver, como te decía, ves que el S&P 500 es cierto que ha rendido más, pero ha tenido una volatilidad más alta. Así que si buscas cosas más estables, te conviene optar por los que son All World, la fecha de lanzamiento, el tamaño, y encontrarás las fichas informativas. Y puedes ir a leer donde te explica adentro cómo están realmente estructurados estos fondos. También te muestra las 10 principales participaciones. Como vemos, no hay mucha diferencia entre las primeras 10, pero ves que aquí hay una Taiwan Semiconductor Manufacturing, que probablemente no es una empresa cotizada en EEU, o se le da más peso a esta respecto a las demás. Así que ves los países. Aquí puedes ver que el 95% corresponde a Estados Unidos. En estos casos aquí tenemos el 58% en Estados Unidos, luego tenemos Japón, Reino Unido, China y otros países. También te indica los sectores, cómo están posicionados los distintos sectores, así que puedes encontrar toda la información. Puedes ver los rendimientos a un mes, a 3 meses desde la fecha de lanzamiento, puedes ver los dividendos que se distribuyen
el historial de dividendos, el riesgo de volatilidad y luego ver cómo efectivamente el All World ha sido menos volátil respecto al S&P 500, aunque están muy correlacionados porque obviamente casi el 60% de sus productos son los mismos y también las bolsas en las que cotizan. ¿Por qué es importante la bolsa en la que están cotizados? Porque tu broker podría cobrarte costes diferentes según la bolsa en la que estés comprando este ETF. Así que, si lo compras en Xetra, quizás te cobre una comisión más baja. Si lo compras en la bolsa italiana, una más alta. En Ámsterdam, una más baja. Y por eso, esta pequeña información específica también puede ayudarte directamente a ahorrar en lo que respecta a las comisiones. Porque si luego tienes la intención de hacer un plan de acumulación mensual, es decir, comprar este ETF periódicamente cada mes, entonces es importante revisar detalladamente también cuáles son las comisiones. Yo, para la compra de ETFs, obviamente uso Interactive Broker. Dentro de la descripción puedes encontrar un enlace para acceder a este broker, que es fantástico, tiene todos los mercados y unas comisiones realmente bajísimas. Así que el ETF constituye en realidad una de las herramientas más útiles y versátiles que un inversor puede utilizar. Luego, con los ETF se pueden combinar para crear diferentes tipos de portafolios según tu propensión al riesgo, pero también según tus objetivos presentes y futuros. Quizás, si te interesa, en un próximo video podríamos hacer algún ejemplo de cómo estructurar un portafolio con ETFs. Por este video es todo. Si este contenido te ha sido útil, deja un like, por favor suscríbete, activa la campanita y en los comentarios dime si tienes alguna pregunta. Yo siempre leo todos los comentarios, siempre respondo a todos y a menudo también intento hacer videos para responder a tus dudas y preguntas. Por ahora es todo. Este video termina aquí. Nos vemos en un próximo video. Un saludo de tu pastor.